la palabra que vamos a compartir hoy tiene que ver con algo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Dice en Isaías que aunque tinieblas cubran la faz de la tierra, sobre nosotros resplandecerá la luz de Jehová. Amén. Y que todas estas cosas que están aconteciendo a nivel mundial no pueden a nosotros generarnos estancamiento, temor o incertidumbre, porque nosotros tenemos un Dios que nos dice la verdad, tenemos un Dios que nos guarda, que nos provee, que nos sustenta y que no nos va a dejar hasta el último momento de nuestra vida. Y aun cuando salgamos de esta tierra dice que Él nos acompañará, los ángeles nos acompañarán hasta el más allá. Amén. Así que teniendo un Dios omnipresente que está en todas partes, un Dios omnisciente que todo lo sabe, un Dios eterno que la eternidad, Él gobierna la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios, ¿sí? Un Dios todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda controlar, que Él no pueda hacer. Nosotros como pueblo de Dios debemos sentirnos privilegiados, debemos sentirnos seguros, debemos sentirnos confiados. A pesar de lo que suceda en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de Dios y Dios sabe los que son suyos. Hay una palabra, y hoy quiero hablar de ese Dios que provee, decirle a tu hermano, un Dios que provee para todas nuestras necesidades, ¿sí? Espirituales, materiales. Un Dios que no se olvida jamás de su pueblo. Ese Jehová Jireh, ¿sí? Uno de los nombres de Jehová, Jehová Jireh, que es Dios proveerá. Amén. Dios sustentará. Dios dará los recursos que tú necesitas para seguir y para salir adelante. Dios lo ha hecho en mi vida, Dios lo ha hecho en mi familia, Dios lo ha hecho en este lugar. Yo no predico solo de lo que quizás Dios me reveló y estudié en los seminarios, yo predico de lo que he vivido con el Señor. Mis experiencias también con Dios, mis experiencias con Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y dice en Hebreos, por ejemplo, Hebreos 13, versículo 5 en adelante, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, diga conmigo, contentos con lo que tenéis ahora, con lo que tenéis hoy, ahora, contento. ¿Tuviste pan sobre la mesa hoy? ¿Tuviste el alimento sobre la mesa? ¿Tuviste el abrigo? ¿Tuviste un techo? ¿Tuviste una cama donde descansar? ¿Tuviste agua para beber? ¿Tuviste, algún ser querido a lo mejor que vive contigo, que se despertó en esta mañana? No tuviste que acertar a mi velatorio, ¿no? ¿No? Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Podemos decir confiadamente por donde andamos que tenemos alguien que nos respalda, alguien que nos guarda, alguien que nos sostiene. Y Jesucristo en Mateo capítulo 6, 33, yo lo sé de memoria, pero quiero que lo leamos antes de ir a un hombre específicamente para darle ejemplos de ese Dios proveedor. Mateo 6, versículo 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, en primer lugar, decirle a tu hermano, en primer lugar, lo primero que tenés que hacer, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y le voy a sacar una frase a mi hija, la nutricionista, que dice: la vida es ahora. La vida es ahora. El Señor Jesucristo nos está dando un tremendo antídoto contra el afán, la ansiedad, las preocupaciones, ¿sí? Los problemas que pueden surgir a diario. Para que nosotros vivamos confiados, tranquilos. Dice: ustedes primero que nada deben tener tiempo para buscar a Dios. Primero Dios, lo demás puede esperar. Porque cuando ustedes ponen primeramente a Dios, ¿sí? Dios los pondrá primero a ustedes. Amén. Y Dios va a suplir todo lo que ustedes necesitan. Yo no sé lo que necesitas hoy, pero esta primera predicación, ¿sí?, del mes de agosto, primera predicación de mis 48 años, quizás hay muchas necesidades espirituales, materiales, no lo sé. Pero Dios dice, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Amén. Todo lo que tú necesites, Dios te lo va a brindar, porque Dios sabe que tú tienes necesidad de determinadas cosas. Y ahora sí quiero hablar específicamente de un ejemplo de un hombre que vivió esto. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Ese hombre fue el profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios profundamente, y era un hombre temeroso de Dios, y era un hombre que yo no sé si hoy en día se encuentra tanto hombre y mujer así, pero espero que sí, por lo menos en este lugar. Era un hombre celoso por las cosas de Dios. Un celo bueno. Era un hombre que le dolía la idolatría de Israel. Que le dolía que muchos abandonaran el verdadero camino de Dios y se fueran tras la apostasía. Y era celoso de las cosas de Dios. Pero pasó en los tiempos del profeta Elías, que gobernaba en Israel el rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Más bien, dominaba Jezabel más que Acab, porque Jezabel era sacerdotisa de Baal, de Acera, tenía sus sacerdotes también, y habían hecho errar espiritualmente a todo el pueblo de Israel, por lo menos la parte del norte, yéndose detrás de los Baales y olvidando al Dios de los hebreos, como decíamos estos domingos pasados, que los había sacado de Egipto, que les había entregado la tierra de Jericó, que les había entregado todas esas tierras del Eteo, Jebuseo, Cananeo. Entonces ellos, contaminados por este rey y su esposa, esta reina, Israel había abandonado su fe en el Señor, como muchos han abandonado su fe en el Señor hoy en día. Y bien, como decía Ana María hoy, se van alejando de Dios, se piensan que todos los caminos que le ofrece el mundo son buenos y que todos los caminos conducen a Dios, cuando a Dios, el único camino que nos conduce al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, es Jesucristo. Entonces me vienen a decir que Dios es uno solo y Dios es el mismo. No.
Dios es único y es todopoderoso, pero hay falsos dioses. Hay otros que se disfrazan. Y bueno, y en ese celo que tenía el profeta Elías enfrenta a Acab y enfrenta a Jezabel. Y dice el capítulo 17 de Primera de Reyes: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Después sigue diciendo: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Hermano, cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, ese celo por Dios y esa obediencia que tuvo el profeta Elías, que no negoció su fe, sino que él, cuando tuvo que decirle a Acab y a Jezabel que estaban haciendo errar a toda la nación de Israel, Elías lo hizo, ¿sí? Elías le denunció el pecado de Israel para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Dice que ellos en parte no obedecieron a Elías. Entonces Elías le dice a este rey, le dice: bueno, por mi palabra voy a orar y los cielos van a detener la lluvia por un periodo de tiempo. Y vino hambruna sobre toda esa tierra. Vino hambruna sobre esa tierra. Pero a Elías no le faltó. Y eso es lo que yo quiero decirte. Hermano, aunque vengan problemas sobre este mundo, aunque venga hambruna, catástrofe sobre este mundo que estamos viviendo, si tú obedeces a Dios, si tú eres fiel a lo que Dios te manda, Dios no te va a desamparar. Pero tienes que tener ese temple, ese carácter que tuvo Elías. Y así, conforme a la palabra de Elías, así sucedió. Dice que no hubo lluvia. Pasó un año, no hubo lluvia. Pasaron 2 años, no hubo lluvia. ¿Y qué pasa cuando no hay lluvia, hermano? Comienza la sequía. Y cuando comienza la sequía, ¿qué pasa? La tierra no produce. Y cuando la tierra no produce, el hambre avanza. Pero Dios a Elías, a su siervo Elías, Dios le da una orden y le dice: ahora vete al arroyo allí frente al Jordán, que yo he mandado a los cuervos que te lleven la carne y el pan. Dice acá que iban 2 veces al día. Primero, Dios, los cuervos, ¿sí? Es un ave más bien de rapiña, ¿verdad? Es carnívoro, come carroña, come basura, y lo primero que sacan son los ojos, ¿sí? Porque le gustan las vísceras. Es increíble que Dios haya utilizado los cuervos para proveerle el pan y la carne a Elías. Y los cuervos no tocaban, no comían la comida que era de Elías. Lo que era de Elías era de Elías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios utilizó 2 medios para sustentar la vida de Elías. Un medio natural, como es el arroyo, ¿sí? Para que Elías tuviera el agua, para que no le faltara, ¿sí?
el agua, pero también Dios usó un medio sobrenatural, que fue que los cuervos pudieran llevarle el alimento. Y a nosotros también nos sucede en nuestra vida, que Dios para bendecirnos, para prosperarnos, para no desampararnos, Dios va a utilizar medios naturales para que nosotros tengamos los recursos que necesitamos para seguir adelante, pero también Dios va a utilizar recursos sobrenaturales. Cosas que tú ni te esperás que Dios puede hacer. Dios la va a hacer. Dios la va a hacer en este tiempo. ¿Sí? Por eso tu confianza y tu esperanza y tu obediencia debe ser a Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Naturalmente quizás tú tienes muchos recursos, ¿sí? Porque tienes tu trabajo, tu ingreso, quizás tienes, yo qué sé, algo guardado, pero a veces lo natural empieza a escasear, como este arroyo empieza a secarse. Pero también tienes que saber que tienes un Dios que también Él crea recursos sobrenaturales sobre tu vida. Y aunque a todo el mundo le falte, a ti no te va a faltar. A ti no te va a faltar. En este tramo que nos queda por delante antes que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su presencia, a su pueblo no le va a faltar. Al pueblo que tiene el carácter de Elías. Elías en un determinado momento estaba tan ofuscado con lo que estaba sucediendo en Israel, que Dios hizo tremendos milagros por la mano de Elías. Pero hubo un momento en que Elías dijo: pero Señor, dieron muerte a todos tus profetas y solo yo quedé, Señor. Y Dios le dice: no, Elías, yo me he reservado 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Quizás tú físicamente no los ves, pero yo los tengo en un lugar y otro, orando, intercediendo, también predicando la palabra. A veces nos sentimos solos, ¿no? Y Dios dice: no, en cada lugar yo tengo mis intercesores. Entonces, aunque en esta sociedad o en este país o en el mundo comiencen a suceder cosas, ya venimos con cosas que vienen sucediendo hace tiempo, pero ahora más, tenemos que saber que aunque haya hambruna sobre la tierra y haya problemas sobre la tierra, Dios, ¿sí?, buscará recursos naturales y recursos sobrenaturales para que a nosotros no nos falte el sustento. Lo más importante, como dijo Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Sé fiel a Dios, busca a Dios, no te apartes del Señor. Son tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos en los cuales hay mucha apostasía también, y Dios es el Dios verdadero. Y a mí me llama la atención de este milagro natural, esta provisión natural y de esta provisión sobrenatural. Porque cuando el arroyo después empezó a secarse, seguramente Elías diría: bueno, ahora capaz que ya me muero, ahora me quedan unos días para partir de este mundo. Y Dios le da otra orden a Elías y le dice: andate ahora a Sarepta de Sidón, porque allí le di una orden a una viuda que te sustente. Elías fue un hombre de Dios que fue sustentado por los cuervos, fue sustentado por una viuda y fue sustentado por los ángeles. ¿Amén? Pero ¿por qué Dios tenía ese cuidado y ese amparo y esa protección sobre Elías? Porque Elías era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios y era obediente a Dios. Porque muchos a veces no encuentran las respuestas que están buscando, y bueno, deben hacerse un autoanálisis, porque quizás no son tan temerosos de Dios, no son tan celosos por las cosas de Dios y la obra de Dios, ¿sí? Y quizás no están obedeciendo a Dios en todo lo que Dios les manda.
obedecen lo que a ellos les parece. Y la falta de congregarse, yo le decía ayer a Ana María, le decía estos días a unas personas, la falta de congregarse genera una mutación espiritual en la vida de la persona que altera el carácter moral de Dios y se terminan haciendo un Dios a su manera. Y después proceden de formas que uno a veces no entiende, de cómo gente que dice que hace años están las cosas de Dios, andan haciendo tremendos disparates o diciendo tremendos disparates. Yo estoy asombrada. Aún en las redes sociales he visto de gente que parece que tiene mucha más trayectoria en el camino del Señor, diciendo disparates en este tiempo y transgiversando la palabra de Dios. Entonces, hay que revisar si la persona realmente está haciendo la voluntad de Dios. Así que ese Jehová Jireh, ese Dios proveedor, ese Dios sustentador, se manifestó siempre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero quería traerles esta reflexión de Elías. Hermanos, yo sé que los cuervos, quizás para el mundo en el cual estamos viviendo, muchas veces sabemos que los cuervos están asociados con las cosas del mal, ¿no? ¿Sí? Con las cosas de la oscuridad. Aún en las películas se ven. Pero los cuervos tienen que obedecer a Dios. Y yo creo que en este tiempo que nos queda por delante, tú no puedes hacer, ahora lo voy a traer a las personas, no hagas acepción de personas. Porque quizás de aquel que vos pensás que solo vienen problemas y oscuridad, quizás es un cuervo que Dios va a utilizar para bendecirte a ti. Es cierto. Dios, Jacob, cuando fue a darle las bendiciones a sus hijos, a los 12 le dijo a José que de arriba, que de abajo, de todos lados iban a venir las bendiciones. De abajo esperamos demonios y problemas, pero dice, ¿a dónde allá abajo? Porque quien gobierna es Dios, hermano. Y capaz que vos te estás peleando con un cuervo que Dios quiere usar para bendecirte. Y vos decís, con este cuervo yo no me hablo. Y Dios está diciendo, no, yo estoy usando este cuervo porque tengo que sustentar tu vida. Amén. Amén. Recibamos los métodos de Dios, naturales o sobrenaturales, para que podamos estar saciados en todo lo que necesitamos. Amén. Porque todas las fuerzas de las naturalezas y las fuerzas espirituales tienen que obedecer a Dios. Una orden de Dios lo cambia absolutamente todo. Eso es lo más importante. Dios le dice a Elías, yo he mandado, yo le he dado orden a los cuervos que te sustenten, que te lleven la carne y el pan. Luego le dice, yo he dado orden a una viuda que te sustente. Aleluya. El sustento no te va a faltar, ni espiritual, ni material. Amén. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Yo lo creo. Amén. Nosotros somos parte de ese remanente que el Señor ha sostenido por centenas de años. Y somos parte del remanente que el Señor va a seguir sosteniendo. Así que no te preocupes por cómo vas a pagar, cómo vas a comprar, cómo vas a hacer. Si tú confías en Dios y hoy te agarras de esta palabra y le crees a Dios como le creyó Elías, Dios va a enviar el sustento que tú necesitas. Amén. Yo acá tengo en esta iglesia de milagros increíbles de cómo Dios ha solventado y sustentado. Aún los que han sido objeto de ese milagro no se han dado cuenta quizás de la dimensión de lo que Dios hizo en sus vidas. Sin embargo, Dios los ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Obedezcamos a Dios, busquemos a Dios primeramente y todo lo demás Dios lo va a añadir. Amén.
Métodos naturales, métodos sobrenaturales, pero Dios va a sustentar a su pueblo. Vamos a ponernos de pie.